En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dedicar hoy un rato a la segunda clase de liturgia. Vamos a hablar, como lo hicimos en la primera, de la liturgia católica tradicional. En la primera clase, si recordáis, estuvimos haciendo un poco la definición de lo que era la liturgia, y hablábamos de la liturgia como el culto público que la Iglesia tributa a su Dios. Ese culto por el cual la Iglesia, movida por la acción del Espíritu Santo, la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, se une a Jesucristo para dar gloria a Dios en la celebración de los sacramentos y de forma muy especial en la celebración de la Santa Misa, que es el culto agradable a Dios por el cual Jesucristo se ofrece por la salvación del mundo. Esto es lo que apuntamos en la primera clase, y hoy vamos a tratar el tema de cuáles son los fines de la liturgia católica. ¿Qué finalidad se persigue? Ya en la otra clase lo apuntábamos. Permitidme que a veces insista en cosas y las repita, porque son conceptos que creo que han de quedar muy claros para que después nosotros podamos vivir con intensidad las celebraciones litúrgicas, cuando participemos de la Santa Misa. Decíamos que la finalidad primera de la liturgia es esto, dar gloria a Dios. Esta es la finalidad principal de la liturgia católica. Dar gloria a Dios, alabar a nuestro Señor. De hecho, decíamos, para eso hemos sido creados, ¿no? Hemos sido creados para dar gloria, para alabar, para servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvarnos, decíamos en el catecismo de pequeños. El mismo San Ignacio de Loyola, apuntábamos, lo dice en sus ejercicios espirituales, en aquellas primeras meditaciones de principio y fundamento. Pues bien, para eso hemos sido creados, para dar gloria a Dios, para servirle, y eso es lo que hacemos de forma muy especial en la liturgia, porque un cristiano, un creyente, no puede perder de vista esta obligación que tiene de dar culto a su Dios. Yo lo digo mucho, los que me conocéis un poco, en la celebración de la Santa Misa de los domingos. ¿Qué venimos a hacer aquí cada domingo cuando participamos de la Santa Misa? Dar culto a nuestro Dios, esto principalmente. Sí que hay después otros fines, podríamos decir secundarios, que son muy importantes, y que no hemos de perder de vista, claro que no, pero que no son el fin primero y primordial, que es dar gloria a Dios, servir y dar gloria y alabanza a Dios nuestro Señor, sino que son otros fines secundarios importantísimos. La santificación de los fieles. Los sacramentos nos dan la gracia, y por lo tanto tienen también esta finalidad que creo que no podemos perder de vista y que es fundamental. Os apunto muchas veces, aunque uno no pueda participar de la Eucaristía por las razones que sean, porque no ha podido observar el ayuno eucarístico, porque no está en gracia de Dios y no se ha confesado debidamente, no obstante, cuando participa de la misa, sí que cumple el principal fin, aunque no pueda comulgar. Por eso hay que participar de la Santa Misa, aunque no se pueda comulgar. Pero sí que esa persona da gloria a su Señor cuando participa de la Santa Misa, aunque no pueda recibir a Cristo en la comunión. Y otro fin, que es el que vamos aquí de alguna manera a extendernos en él, y que es muy importante, es el fin pedagógico de la liturgia. Hoy vamos a hablar de esto, ¿no? La liturgia como canal principal del magisterio. La liturgia, en efecto, enseña a los fieles, transmite las verdades de fe de una forma, además, que llegan al corazón de los fieles, a la inteligencia de los fieles, con una eficacia singularísima. Es muy importante la función pedagógica, ¿no? Didáctica de la liturgia, pero no es la primera. Y este, como vamos a comprobar, es el primer error que ha llevado a tantos abusos en la liturgia,
sobre todo después del Concilio Vaticano II. No tanto como consecuencia de los documentos del concilio, ¿no? La Sacrosanctum Concilium, dedicada a la liturgia, no legitimaba de ninguna manera estos abusos, esta pérdida del sentido de lo que era la verdadera liturgia católica, ¿no? Para convertirla simplemente en una especie de aproximación a la gente, ¿no? Pedagógica, para hacer la Iglesia cercana a la gente, para llegar a su mentalidad, para atraerlos de alguna manera, pero perdiendo de vista la sacralidad, perdiendo de vista la finalidad principal de lo que es la celebración litúrgica. No apuntaba a eso la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Si la leemos, vemos que no justifica eso, ¿no? Sería a posteriori, ¿no? Aquellos experimentos litúrgicos, ¿no? O incluso los cambios que supuso la Constitución Missale Romanum de 1969, por la cual se reformaba la misa tradicional. Pues bien, estos abusos se producen después del concilio de forma especial, pero tienen una génesis que vamos a estudiar, también vamos a hacer una aproximación histórica a eso. Pío XI, en la audiencia privada que dio en la plaza de San Pedro, hablando de la liturgia, apuntó que la liturgia es el órgano más importante del magisterio ordinario de la Iglesia. Este es el tema que vamos ahora a profundizar. En efecto, por medio de la liturgia, la Iglesia enseña también a sus fieles. Él, ya en la Quas Primas, había hablado de la eficacia educativa de la liturgia. ¿Por qué? Porque la liturgia tiene la capacidad de llegar al pueblo fiel en un lenguaje más sencillo que los documentos magisteriales, que a veces por su forma de exponer los temas doctrinales con fundamentos a veces también teológicos y filosóficos, se hacen más gravosos al entendimiento de la gente sencilla del pueblo cristiano. Por eso la liturgia tiene esa capacidad pedagógica. Está de alguna manera enseñando también las verdades de fe, pero de una forma cercana a la gente. Y además, en segundo lugar, porque esta enseñanza es reiterativa, es decir, que cada año, con el comienzo del año litúrgico, de la repetición y actualización de los misterios de nuestra fe en la liturgia católica, ¿no? En el ciclo litúrgico, en el año litúrgico, de nuevo se vuelve a instruir sobre esas verdades de fe a los cristianos. Por eso tiene esa capacidad pedagógica de enseñanza del magisterio, de enseñanza de la fe para los fieles cristianos, que es tan importante. Pues bien, el Papa Pío XI dice estas palabras: para penetrar el pueblo de la fe y elevarlo de este modo a los gozos de la vida interior, la celebración anual de los sagrados misterios tiene una eficacia mucho mayor que cualquier otro documento del magisterio eclesiástico, incluso los más solemnes. Estos documentos, por lo demás, alcanzan a pocas personas y a las eruditas. Aquellos, por el contrario, se está refiriendo a la liturgia, instruyen a todos los fieles. Aquellos hablan una sola vez, una encíclica o un documento del Papa. Estos, por decirlo así, la liturgia de la celebración de la Santa Misa, de cada domingo, de los misterios pues, de la Pascua durante cada año, instruyen perpetuamente, dice el Papa, y se dirigen a todo el hombre. También otro Papa que profundizó en el tema de la liturgia de forma excelente fue el Papa Pío XII. Pío XII tiene una encíclica que es fundamental y que podemos leer como reflexión profundísima e interesante sobre la liturgia, que es la Mediator Dei. Ya con el tiempo intentaremos hacer una reflexión también siguiendo el texto de la Mediator Dei en alguna de las clases. Pero en su número 61, la Mediator Dei dice: la Sagrada Liturgia está inmediatamente unida con aquellos principios doctrinales que la Iglesia propone como parte integrante de verdades ciertísimas.
y por consiguiente tiene que conformarse a los dictámenes de la fe católica. Lo decíamos el otro día, lex orandi, lex credendi. Esos dictámenes de la fe católica, dice el Papa Pío XII, proclamados por la autoridad del Magisterio Supremo, para así tutelar la integridad de la religión por Dios revelada. Eso lo hace la liturgia también, además con gran eficacia, con gran cercanía al pueblo, instruyéndolo, y tanto que sí. El culto que ella tributa a Dios, dice el número 63 de la Mediator Dei, es, como dice San Agustín, una continua profesión de fe católica. Y en el número 64, por este motivo, cuando se ha tratado de definir un dogma, los sumos pontífices y los concilios, recurriendo a las llamadas fuentes teológicas, muchas veces han deducido también argumentos de esta sagrada disciplina, se está refiriendo a la liturgia. Como hizo, por ejemplo, nuestro predecesor de inmortal memoria, Pío IX, cuando definió la Inmaculada Concepción de la Virgen María. De esto ya hablamos también en la primera clase. Sí que es cierto, y esto es importante tenerlo en cuenta, que la liturgia tiene una forma singular de enseñar. La liturgia enseña, pero de manera diferente a como enseña una encíclica o a como enseña una clase de teología, ¿no? Es muy diferente, o un catecismo. Sus enseñanzas están enmarcadas pues, por la tradición del pueblo cristiano, por las oraciones, por los cantos, por los gestos, ¿no? Por los signos y símbolos, ¿no? Que acompañan a la liturgia y que son multiseculares, ¿no? Y que tienen una carga simbólica poderosa y que comunica con una gran facilidad. No es una enseñanza puramente racional, evidentemente que no, sino podríamos decir de carácter intuitivo, ¿no? o poético. Se dirige más a la voluntad e incluso a los sentimientos que a la inteligencia, y por eso tiene la capacidad también de entrar con tanta finura en el corazón de los fieles e instruir sus inteligencias, iluminarlas con la gracia, para ayudarles a entender los misterios de fe. No tiene un tono expositivo, magisterial, sino más bien un tono lírico, retórico, ¿no? Que ayuda, un tono lírico pero no retórico, perdón, es decir, que ayuda a los fieles a entrar en el misterio, de una forma mucho más atractiva y más fácil. Hay que tener en cuenta esto, la presencia constante de los símbolos, ¿no? La tipología de los textos litúrgicos, los cantos, la intención de comprometer a todo el hombre, ¿no? a todo el ser del hombre, cuerpo y alma, de hablarle, casi podríamos decir, por los sentidos. Esto es lo que pretende la liturgia también, instruir de esa manera. Así es como obra la liturgia, busca que el alma contemple a Dios, podríamos decir, con una simple mirada amorosa, y lo consigue, ¿no? Lo consigue. El pueblo fiel entra por la liturgia en los misterios de la fe. La liturgia está dirigida a una comunicación, a una penetración en las cosas divinas, por lo tanto, más experimental que simplemente conceptual. Y tiene esta eficacia y esta finalidad maravillosa. Por lo tanto, sí que hay una finalidad de la liturgia a la hora de ser una pedagogía, una enseñanza para los fieles, y es importante. Pero no lo perdamos de vista, y volvemos a repetirlo, no es el fin primordial. El fin primordial de la liturgia es dar culto a Dios, es alabar al Señor, reconociendo que Él es nuestro Dios. Ahora vamos a hacer, para acabar esta catequesis de hoy, un pequeño recorrido histórico, ¿no? Sobre cómo se produjo de alguna manera ese desvío a la hora de entender la liturgia en su fin primordial y desviarlo hacia ese fin secundario principalmente, que sobre todo era pues ese deseo de hacer de la liturgia un elemento de la pastoral. Se hablaba de pastoral litúrgica, como llegaremos a ver. Hay que hacer primero una introducción, ¿no? Después del Concilio de Trento, que
que toma la liturgia antigua, no hace una reforma de la liturgia, ¿no? Sino que digamos que la pule de todas las adherencias que se habían producido a lo largo de los siglos, y que es verdad, la purifica, la unifica para que haya una unidad en la liturgia. Hay que tener en cuenta que cada catedral tenía su misal romano, y que cada congregación tenía el suyo. En lo esencial eran iguales, pero tenían sus adherencias, ¿no?, propias, y entonces lo que hace el Concilio de Trento es tomarlo, y tomar lo que había recibido ya desde la antigüedad más remota de la fe cristiana. Es decir, el canon romano de la misa ya estaba íntegro en San Gregorio Magno, ¿no? Y estamos hablando de finales del siglo VI, ¿no? Bien, pues una vez que purificado todo eso, el Concilio de Trento entrega pues la misa al pueblo fiel, vendrá con el tiempo una época también de, por decirlo así, de oscurecimiento, ¿no? De oscurecimiento del sentido de la liturgia católica, concretamente de esa liturgia romana que había ofrecido a la Iglesia el Concilio de Trento. Ese momento de oscurecimiento se va a producir sobre todo en el siglo XVIII. A partir del siglo XVIII y sobre todo en Francia, ¿no?, de donde parten muchas veces no pocos errores, ¿no? Pues bien, en el siglo XVIII en Francia los errores del jansenismo, la herejía de Jansenio, y los errores del quietismo van a producir un cierto menosprecio de lo que es la celebración litúrgica, y sobre todo la liturgia romana. El jansenismo convertía la piedad cristiana en algo muy particular, no digamos el quietismo, ¿no? Era como un intimismo la fe cristiana, algo que se vivía personalmente, pero que no hacía participar de la celebración de los sacramentos, no eran necesarios de alguna manera, pasaban a un segundo término, ¿no? Entonces, dado esto, la liturgia se resintió, la celebración de los sacramentos, y de forma muy especial la liturgia que venía de Roma, que se miraba con sospecha, porque también se habían introducido los errores galicanos, el regalismo, ¿no? El regalismo galicano, en este caso, porque estamos hablando de Francia, pero que también se había extendido a otros países, ¿no? Por ejemplo, Febronio, en Treveris, o el obispo Ricci en Pistoia, con el famoso sínodo de Pistoia, que fue condenado por el autor en Fidei, manifestaban estos errores galicanos, esta sospecha hacia todo lo que venía de Roma, para crear una liturgia, por decirlo así, nuestra, y caer de esta manera en el regalismo. Todo esto queda acentuado, y no digamos de forma poderosa, ¿no? Queda acentuado cuando se produce la Revolución Francesa, ¿no? Con la Revolución Francesa la liturgia en Francia desaparece, la liturgia católica, evidentemente. La conservarán unos pocos sacerdotes refractarios escondidos, ¿no? Que celebrarán la misa en graneros, poniendo en peligro su vida, ¿no? Sí, que se guardará así como en las catacumbas, como siempre ha sido en tiempo de persecución, ¿no? Pero en Francia, lo que era oficial durante esos años del terror, de la Revolución Francesa, era el culto a la diosa razón, ¿no? Un culto realmente difícil de entender hoy en día y que tuvo poco recorrido realmente, ¿no? Pero eso era principalmente lo que se guardó como celebración, de alguna manera, en la Francia revolucionaria. Cuando llega el concordato de Napoleón con el Vaticano, se vuelve a celebrar la liturgia católica. Pero una liturgia católica, decíamos, tocada por esa característica galicana que le hace rechazar todo lo que viene de Roma. Así está la Iglesia después de la Revolución, y así queda tocada también la liturgia, sobre todo en Francia y en no pocos otros países. Aquí Dios suscita un hombre providente, como suele pasar siempre, don Próspero Guéranger, benedictino, hombre providencial, digo, en muchos sentidos. Él es el fundador de Solesmes, él es el restaurador del canto gregoriano, él es el que va a poner en marcha este movimiento litúrgico.
a mí me gusta decir el movimiento litúrgico bueno, ¿no? Porque hay un movimiento litúrgico bueno y poderoso que hace un gran bien a la Iglesia, que es este que surca durante todo el siglo XIX, pues la vida del mismo don Próspero Guéranger, que si no me equivoco nació en 1805 y murió en 1875. Cuando él empieza su reforma, Francia está en una crisis litúrgica tremenda, ¿no? Y cuando él muere, puede respirar de alguna manera, porque gracias a su labor apostólica y a su trabajo, ha restaurado la liturgia romana en todas las diócesis de Francia. Esta es la labor ímproba que hace don Próspero Guéranger. Este es el primer hombre providente. El segundo es un papa, es San Pío X. Las decisiones que toma San Pío X van muy en correlación con lo que ya había iniciado este benedictino don Próspero Guéranger. El Papa Pío X fomentará la comunión frecuente, fomentará la comunión de los niños, removerá interiormente una reforma litúrgica, sobre todo la del breviario romano, con la Divino Afflatus. Incluso parece ser que tenía en vista una cierta reforma del misal romano, pero no quiso acometerla, ¿no? Porque ya de alguna manera él intuía, es decir, el asalto que se pretendía contra la liturgia romana. Entonces fue muy prudente en eso, hizo unas pequeñas reformas fundamentales, muy pequeñas, pero para ayudar a los fieles a vivir de verdad, a participar de la liturgia, que la liturgia fuese la fuente en la que fuesen a beber tanto los sacerdotes, ¿no?, como los fieles también en su vida cristiana. Bien, este Papa, San Pío X, es a partir de 1920, sobre todo en medio de las dos guerras mundiales, cuando empieza de alguna manera el descalabro. Y digo descalabro porque empieza a fomentarse sobre todo la visión puramente pedagógica de la liturgia, e incluso a utilizar la liturgia como un instrumento de ecumenismo. El que inicia este movimiento es otro dominico, es don Lamberto Baudouin, un benedictino de Montcésar, en Bélgica, que va a ser un hombre con una formación litúrgica importante, discípulo de don Próspero Guéranger, pero que cederá de alguna manera en su deseo de llegar a acuerdos ecuménicos, sobre todo con las iglesias orientales y con los anglicanos, cederá de alguna manera en ese fin principal de la liturgia, para convertir el movimiento litúrgico de don Próspero Guéranger en lo que sería la pastoral litúrgica. Ya vemos aquí una intencionalidad casi puramente pastoral, la liturgia como instrumento para acercar a los hermanos separados, la liturgia para instruir a los fieles, la liturgia para hacer cercana la fe con gestos cada vez más cercanos, más sencillos, más hechos al día a día de las personas del siglo XX, ¿no? Todo esto ya sabemos que es la dinámica que va a tomar esta concepción nueva de la liturgia, que tendrá consecuencias, y lo sabemos perfectamente, tremendas en nuestras comunidades y en nuestras parroquias cristianas. Don Lamberto Baudouin es el primero. Los errores de don Lamberto Baudouin no pasarán desapercibidos a la Iglesia. El Papa Pío XI, cuando escribe la Mortalium Animos, que es una encíclica sobre el ecumenismo, viene a poner las bases del verdadero ecumenismo católico. Si alguien quiere saber cuál es el verdadero ecumenismo católico, ha de leer la Mortalium Animos de Pío XI. Fuera de eso, todo es desvarío, que es lo que le pasaba a don Lamberto Baudouin. Y de ahí la advertencia de alguna manera del Papa. Don Lamberto había hecho un experimento ecuménico con una comunidad de religiosos orientales y occidentales, y había tenido, en definitiva, que recibir alguna admonición del Papa por estos experimentos ecuménicos y litúrgicos de consecuencias insalvables, como sabemos muy bien. Pues bien, después de don Lamberto Baudouin hay una larga lista de personajes que vienen a entrar por este
por este camino, ¿no?, que desvía de la visión, de la verdadera visión de lo que es la liturgia católica. Deberíamos hablar de otro hombre que va a ser muy influyente en esos años previos al concilio y después en el concilio, que es Dom Odo Kassel, otro benedictino alemán de la abadía de Maria Laach, en Alemania, que va a convertirse en un centro de eclosión litúrgica, ¿no?, con las ideas, podríamos decir, arqueologistas sobre la liturgia, es decir, el deseo de volver a una liturgia de la época de los primeros cristianos, de los santos padres, haciendo tabla rasa de toda la liturgia de la Edad Media, o digamos ya de la época barroca, que se consideraba totalmente desechable para estos liturgistas nuevos. Tenemos también a don Pius Pasch, austriaco, con un biblismo, va a introducir un biblismo, yo diría, judaizante en lo que es la liturgia, en la liturgia católica. Y así, pues tantos otros autores. Romano Guardini escribe algunos libros sobre la liturgia, o las ediciones Ducerf de los dominicos en Francia, que van a tener una gran influencia a la hora de la disolución de lo que es la liturgia. Pues bien, con esta introducción dejamos ya este segundo tema y esperaremos el tercero, en el que profundizaremos sobre la liturgia.